Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a mi canal, a este vídeo. Hoy te voy a hablar de uno de los enemigos más tradicionales y más enemigos de España, de la España rosada, de la España santa, de la España buena, de la España incorrupta. Y este enemigo son los masones, ¿no? ¿Y por qué te voy a hablar de los masones? Es que hasta me da vergüenza hacer un video así, porque esta es una de las obsesiones que tienen los españoles. Los españoles se distinguen sobre todo porque son muy buenos encontrando enemigos. Son estupendos, es decir, son mucho mejores encontrando enemigos que encontrando amigos. Bueno, pues entonces resulta que en el video anterior, que bueno, te dejaré el enlace porque dentro de unos meses la gente no sabrá cuál fue el video anterior. En el video anterior te hablaba pues de esa estupidez de decir que las guerras de independencia latinoamericanas no fueron guerras de independencia, sino que fueron guerras civiles, lógicamente, ¿no? Que los latinoamericanos pues estaban aburridos de tanta paz y de tanta belleza y armonía que había en el Imperio Rosado, y entonces pues decidieron divertirse un poco matándose unos a otros, ¿no? Pero no es que tuvieran la intención de buscar la independencia, que va. Esta es la estupidez que ahora están repitiendo estos rosaditos divertidos. Bueno, pues claro, dentro de esta estupidez general, pues hay estupideces concretas y una de ellas es la de que, hombre, pues las batallas de la independencia, de eso que no fue una guerra de independencia, que fue otra guerra, pues la verdad es que fueron fueron una farsa. Si es que llegaron a suceder, fueron una farsa. Especialmente la batalla de Ayacucho, porque está claro que aquello ya fue un arreglo entre masones, es decir, tanto Sucre como todos los traidores, eh, como los monárquicos, los que defendían a la monarquía española, pues tanto unos como otros eran masones. Y entonces, pues claro, pues se pusieron de acuerdo y dijeron, pues nada, vamos a destruir la monarquía española, y entonces, pues nada, se pusieron de acuerdo entre masones, porque se sabe que los masones son muy malos y odian mucho a la Iglesia, y entonces, pues todo lo que sea destruir a España y a la Iglesia está bien. Esto es lo que tienen en esa cabeza obsesiva los buscaenemigos. Bien, pues nada, entonces, eh, que sepan ustedes eso, ¿no? Claro, que no existió la batalla de Ayacucho, ¿no? Sino que fue un arreglo entre masones, ¿no? Bueno, vamos a ver, luego ya les voy a desmontar la estupidez esta. Eh, Esto me recuerda también otro episodio muy curioso que vi hace relativamente poco, pues no sé, algún día de estos supongo que me debió dar un ataque de masoquismo, y entonces me puse a ver uno de esos estúpidos canales de la leyenda rosa, en donde hablaban sobre el desastre del 98. Los españoles llamamos el desastre del 98 la pérdida de las últimas colonias en 1898 en la guerra con Estados Unidos. Pues cuando, pues de una forma bastante vergonzosa, España perdió Cuba y Filipinas y Puerto Rico y un montón de islas más que había por el Pacífico. Las Marianas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues todo eso pues fue la última pérdida, última gran pérdida colonial que tuvo España. Después, bueno, pues ya estuvo con las colonias africanas, pero eso es otro capítulo. Entonces, claro, en este canal tan súper rosado, pues se lamentaba muchísimo de que todo esto en realidad había sido una gran traición, porque
España, la fantástica España, tenía poder de sobras, pero de sobras, como para derrotar a los Estados Unidos no una vez, sino 50 veces. Y hasta a lo mejor hubieran hasta conquistado Estados Unidos, probablemente. En su imaginación cabe todo, ¿no? Entonces estos hubieran derrotado a Estados Unidos. Pero el problema está, una vez más, en los masones, ¿eh? Los masones son el enemigo, el archienemigo de España, ¿no? Entonces, pues, claro, y un español masón, pues es lo peor de lo peor que te puedas imaginar, ¿no? Entonces resulta que, pues lo que pudo haber sido una guerra victoriosa para España y darle una tremenda paliza a los norteamericanos en 1898 se convirtió en una derrota humillante por culpa de los masones, porque claro, pues todo el gobierno eran masones, en el ejército eran masones, en la marina eran masones, y los enemigos eran masones también, pues claro, qué cosa más lógica que ponerse de acuerdo entre masones y decir vamos a fastidiar a la pobre España. Y esta es su gran explicación sobre el desastre del 98, una gran traición ejecutada por los masones, ¿no? Y así, pues bueno, podríamos ir hablando de la cantidad de cosas malvadas que se les debe a los masones, ¿no? En fin, lo que estos pobres infelices no alcanzan a entender, o no quieren entender, o no les da la gana, en fin, es igual, no les dan ya las neuronas para eso, ¿no? Todavía no han inaugurado las neuronas. Es que en aquellas épocas, en la época de Ayacucho en concreto, pues era masón todo el mundo. Bueno, mejor dicho, era masón todo el mundo que sabía leer y escribir. Por lo menos debía saber leer y escribir, que no eran todos, que más bien eran muy poquitos los que sabían leer y escribir. Entonces, pues claro, todos los generales que había en el ejército realista y en el ejército patriota, todos sabían leer y escribir, por lo tanto todos eran masones, todos. Bolívar, San Martín, Sucre, todos los realistas, todo el mundo era masón. Es decir, todo el que sabía leer y escribir, incluidos los curas y los obispos y los reyes y los príncipes y los embajadores y todo el mundo. Con lo cual, decir que la batalla de Ayacucho, como fue de masones contra masones, pues al final se arreglaron y no hicieron nada, pues yo podría decir también lo mismo, pero que fue de católicos, ¿no? O sea, porque es verdad, Sucre y San Martín y el otro y el otro y el otro, todos eran católicos, todos, absolutamente todos. En aquella época nadie se declaraba ateo. Era una falta de mal gusto horrible, ¿no? Nadie era ateo. Entonces todos eran católicos. Entonces, pues claro, pues por la misma regla de tres, yo te puedo decir, pues claro, es decir, se arreglaron al final entre católicos, que mira, hermano, ¿para qué nos vamos a estar matando entre hermanos si somos todos católicos? Pues ahora llegamos a un arreglo y ya está, y punto. Entonces es lo mismo, es decir, lo que no cabe en la cabeza de estos fanatizados es que masones eran absolutamente todos y que el hecho de ser masones no implicaba que estuvieran ya en una trama mafiosa, nefasta, traidora, etcétera, etcétera. Y que fácilmente los masones de un país podían estar en guerra con los masones de otro país. Es decir, incluso dentro de un mismo país, pues unos masones podían matarse unos a otros. Es decir, así son los masones, son humanos al fin y al cabo, como todos los demás. Son humanos, entonces, pues bueno, pues como humanos que son, pues tienen esas cosas. Eh, y lo mismo pasó exactamente igual en la guerra de Cuba, en la guerra de Filipinas, en el desastre del 98. ¿Que eran masones los americanos? Sí, por supuesto. Y los españoles también. Claro, lo mismo. Es que ahí, insisto, si es que masones eran todos. Es decir, lo que pasa es que estos de la leyenda rosa, cuando te cuentan esa parte, pues solamente te cuentan de que los malos eran masones. Pero no te cuentan que los buenos también eran masones. Es que eran masones todos, absolutamente todos. Es una estupidez de tal calibre. Claro, y todo es esa mentalidad conspiranoica. Podría fácilmente volver a regresar a un ejemplo que es bastante recurrido y que yo lo he usado muchas veces, es hablar de los Estados Unidos de América, ¿no? Es decir, los norteamericanos, las 13 colonias de Norteamérica, pues se independizaron e hicieron guerra al Reino Unido
porque eran todos masones. Es decir, George Washington y Jefferson y Smith y los que quieras, decirme un nombre y seguro que era masón. Pero es que pasaba lo mismo en todas partes, era lo mismo que en España y que en Francia y que en Inglaterra y que en Italia y que en todos sitios. El que sabía leer y escribir era masón, por definición. Es que era una especie de club. Era el precursor de los partidos políticos y era una especie de club político, cultural, intelectual, científico, muy curioso, pero vamos, es que masones eran todos. Y entonces que los padres de la patria norteamericana, los Founding Fathers, eran masones, sí señor, eran masones todos. Incluso los símbolos masónicos están todavía en cosas tan absolutamente eh, eh, domésticas como los billetes de $1, ¿no? Y está lleno de símbolos masónicos. O sea, y en Estados Unidos hay masonería por todas partes. Pero es que los británicos también eran masones. Entonces ahí les acusamos también a los masones de Inglaterra el haber independizado los Estados Unidos o al revés. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo entra esa dinámica de que los masones son malos y que provocan que uno se divida unos contra otros? ¿O es que también toda la independencia de los Estados Unidos fue apariencia, ¿no? En realidad no ocurrió nada, sino que eso ya lo tenían pactado y se separaron? Es decir, te das cuenta de lo absurdo que es todo ese planteamiento, que las tonterías que dicen con respecto a España, en cuanto las trasladas a otro sitio, como ya digo, pues por ejemplo Estados Unidos, que es muy conocido, es decir, que nadie puede negar que todos aquellos eran masones y sus enemigos también. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo se traslada ahí el cuento ese de que la masonería estaba hecha? Vamos, que lo único que tenía que hacer la masonería era ir en contra de España. Todo lo demás no le importaba. Ay, Dios mío, qué tonterías más grandes. Pues nada, a lo mejor el tonto soy yo por estar hablando de estas cosas, pero es igual, me divierto mucho y, en fin, pues nada, gracias por tu atención y no dejes de difundir estas ideas. Hasta pronto.